¿Qué tal, estudiantes? Me da lata hacer como si estuviéramos partiendo la clase de cero. Yo ya había partido. Rachel me recordó que tenía que grabar, así que me puse a grabar. Y lo que había dicho yo es que hay una diferencia entre la composición escrita y la redacción. Y la que dio en el clavo con la diferencia fue Isadora, que nos plantea que la redacción consiste en saber ordenar correctamente las ideas en palabras, mientras que la composición escrita es algo más amplio y que involucra no solamente saber ordenar las ideas, sino que implica generar ideas, y para eso se requiere conocimiento del género respecto al cual, o del tópico respecto al cual uno está escribiendo. La composición escrita, o mejor dicho, lo vamos a poner así. La redacción, entonces, es un componente de la composición escrita. Y la redacción tiende a estar más limitada a ciertos géneros, como por ejemplo el género narrativo, el género argumentativo. Cuando hablamos, por ejemplo, de poesía, nadie dice vamos a redactar un poema. Lo que uno dice es vamos a componer un poema, porque el poema no tiene que ver solamente con saber ordenar ideas, sino que tiene que ver con saber utilizar ciertas figuras literarias, como por ejemplo saber lo que es un dodecasílabo, saber lo que es una hipérbole, saber lo que es una metonimia. Bueno, no es necesario saberlo, pero es necesario manejar. Y ahí es donde llegamos a una distinción que hizo por chat Lalo. Lalo dijo que hay una distinción entre hacer y saber cómo. En psicología cognitiva se plantea que existe una gran diferencia entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental. El primero es saber qué son las cosas. Por ejemplo, ¿qué es una metonimia? ¿Alguien sabe lo que es una metonimia? No lo googleen. Pueden googlearlo, la verdad, y quedar como héroes del conocimiento. Yo sé lo que es una metonimia. Pero la gracia es reconocer ignorancia. Eh, la metonimia es una figura, y corríjanme si es que estoy mal, porque quizás me equivoco, es una figura en la cual se nombra a un todo a través de una parte. Por ejemplo, cuando se habla de cabezas de ganado. Cuando yo era chico y oí hablar de un predio en donde había 400 cabezas de ganado, yo me imaginaba que habían decapitado a 400 vacas y se habían llevado los cuerpos. ¿Ya? Me costó entender, y hasta el día no entiendo por qué se habla de cabezas de ganado en vez de vacas. Como quiera que sea, saber qué es una metonimia es eso. Pero otra cosa distinta es saber usar la metonimia. Denme ustedes un ejemplo de una metonimia. Yo les digo así, aquí y ahora. Imaginemos que están en un concurso de televisión. Por $1.000.000, dígame una metonimia. No, no se quedó congelado Zoom. Este soy yo con caras de esperando una respuesta. Vamos, utilicen su habilidad. Sí, Catalina, eso es una muy buena metonimia. Hay 200 ojos mirándote. Se entiende que son 100 personas mirándote. Entonces, ¿por qué se habla solo de los ojos? De hecho, incluso en WhatsApp podemos hacer una metonimia. Cuando alguien dice, o sea, el emoji para poner, que representa poner atención, que son los dos ojos mirando así, se entiende que no son solo ojos. Esos ojos están conectados a un cerebro y son parte de una persona. Son mis ojos los que están mirando. Es, en ese sentido, una figura poética. O, por ejemplo, cuando en geopolítica o en política internacional se dice, no sé, y Estados Unidos está esperando la respuesta de Beijing. Por Beijing nos referimos a la administración, el gobierno de China. No es solo Beijing, no es como que Beijing va a decir una cosa y Nankín va a decir otra. También se utiliza mucho esa figura que a mí siempre me ha llamado la atención, la capital como representante del gobierno, lo cual se entiende, pero no es solamente la capital. En fin, saber qué es una metonimia es conocimiento declarativo. Saber usar una metonimia es conocimiento procedimental. Saber cómo funciona una sierra eléctrica
y ser capaz de denominar sus componentes y cuáles son las averías más comunes de la sierra eléctrica es una cosa, pero usarla de manera eficiente es otra. Ahí hay una distinción que es importante. Y en ese sentido vamos a entender que la composición escrita tiene ambos tipos de conocimiento. Pero lo que sí es cierto es que la composición escrita no es solo redactar. La redacción se da en el momento en el que uno tiene una idea relativamente clara, pero ponerla en palabras es un desafío. Eso es la redacción. Pero cuando no hay ideas todavía, eso es una composición escrita. De hecho, el mejor ejemplo está en, no sé, porque yo siempre pienso en quinto básico. Quizás en quinto básico a mí me hacían hacer muchas de estas tareas. Pero el asunto es que piensen ustedes en quinto básico cuando les decían composición. Les decían ustedes, de repente el profesor o la profesora llega y decía, ya, composición escrita. Tema, había dos grandes temas. Mis vacaciones, tema libre. ¿Recuerdan ese momento? ¿Hacían composiciones? ¿Les llamaban así en sus colegios de origen, escuelas de origen? ¿Les decían de otra manera o no hacían composición escrita ustedes? No, ya me di cuenta. A ver, acá hay una respuesta. Ya, escriban nomás. Escriban, tema libre. Y ahí uno comenzaba a generar contenido. Les voy a pedir que le pongan un... ¿Cómo se llaman estas cositas que son como unas tachuelas que se utilizan para marcar, adherir papelitos en un diario mural? ¿Pines? ¿Tachuelas? Bueno, les voy a pedir que le pongan un pin a esa idea en su mente, porque la vamos a retomar. Pero lo primero es la distinción entre la redacción y la composición escrita. El modelo, a ver, nosotros vamos a ver hoy día un modelo de composición escrita que es bastante decidor acerca de qué procesos son los que intervienen en la composición escrita y que determinan ser hábil en la generación de contenido escrito versus no ser. Y este es un tema que a mí me interesa harto, partiendo por el hecho de que con Paula nosotros hicimos juntos nuestra tesis de grado, por allá por el mítico año del 2001. Cuando la estábamos terminando, el día que teníamos que empastar la tesis, a un comando terrorista árabe se le ocurre tirarle un par de aviones a unos edificios en Estados Unidos, todavía me acuerdo. Bueno, el asunto es que nosotros hicimos nuestra tesis acerca de elementos cognitivos que intervienen en la composición escrita. Y nosotros trabajamos con dos grupos de voluntarios. Unos que eran catalogados como buenos escritores y otros que eran catalogados como malos escritores. Y lo que hicimos fue analizar la diferencia entre ambos. Al final de la clase les puedo decir qué es lo que determina la diferencia, porque nuestra tesis vino a confirmar de alguna manera lo que muchas otras líneas de investigación decían al respecto. Hay una diferencia importante entre quien escribe bien y quien escribe mal. Y esta clase quizás les sirva mucho a las personas que no escriben tan bien. El gran problema es que quien no escribe bien típicamente no lo sabe. Típicamente quien escribe bien, mal, tiende a quedar muy satisfecho con su redacción. Todos conocemos a esa persona que en el trabajo en grupo dice, ya, yo me encargo de redactar. Yo soy el que pone esto en palabras. Y escribe un mamarracho vergonzoso. ¿Y cómo le decimos que no? Ese es el momento en el que alguien llega y dice, ya, ok, muy bien, yo le voy a hacer algunos pequeños cambios cosméticos al texto. Y va y reordena todo y le ponen un código escrito que sea aceptable. Todos conocemos a esa persona. Ahora, para esa persona la pregunta es, bueno, ¿qué determina que escriba bien o que escriba mal? Hay dos autores canadienses, Marlene Scarnamalia, Carl Bereiter, de hecho, Paula conoció a Marlene Scarnamalia en Canadá, que estudiaron durante mucho tiempo la composición escrita. Ustedes van a decir, ya, de nuevo otro modelo vetusto del año de la Cocoa, pero no era la verdad. Si ustedes analizan cualquier manual de composición escrita, se van a dar cuenta de que todo llega a este modelo. No se ha dicho todo al respecto, pero en general es bastante completo y alimenta muy bien los esfuerzos de entrenamiento en la composición escrita. Lo que hicieron ellos fue que estudiaron
cómo evolucionan las estrategias de composición escrita en estudiantes escolares. Entonces ellos trabajaron con estudiantes que denominaron escritores inmaduros, que consideran que la composición escrita es una competencia que va madurando con el tiempo en base al entrenamiento y a la experiencia. Y los compararon con lo que ellos denominaban escritores expertos. No nos referimos, y eso lo dije yo en la clase sincrónica, a literatos, a escritores profesionales. No, sino que sencillamente personas que escriben bien. Digamos que estudiaron qué es lo que pasaba con los niños en cuarto básico y luego los compararon con buenos y malos escritores en cuarto medio. ¿Qué había cambiado? ¿Qué fue lo que cambió en ellos? Básicamente, lo que ellos planteaban, mientras que escritor experto trata, ¿ya?, aborda el conocimiento de una manera radicalmente, cualitativamente distinta a cómo escribe el escritor inmaduro, a ese niño de cuarto, quinto básico que fluye, que escribe, que no se pregunta cómo voy a escribir, de qué voy a escribir, sino que sencillamente es poseído por la escritura. El estudiante, o perdón, el escritor inmaduro, en general tiene poco conocimiento respecto de qué es lo que hace al escribir. Para adelantarle la respuesta a la gran pregunta de hoy día, ¿qué diferencia al escritor inmaduro del escritor maduro? Es que a medida que uno va ganando experiencia en la escritura, uno se va volviendo, o sea, que uno va ganando experiencia en la escritura, uno se va volviendo más metacognitivo. Es decir, tiene mayor claridad respecto de sus procesos mentales y utiliza ese conocimiento para generar estrategias que le permitan a uno tratar con el conocimiento de manera distinta. Esa es la gran diferencia. Y eso además, esto de lo metacognitivo, determina que mientras que el escritor inmaduro fluye en la escritura y va generando contenido, típicamente analiza lo que escribió, lo mira y lo primero que dice es sí, yo lo entiendo. Por lo tanto, está bien. El escritor maduro, el escritor experto, en cambio, mejor en vez de hablar de maduro e inmaduro, hablemos de experto e inexperto. El escritor experto, en cambio, lee lo que escribe y se pregunta, ¿lo entenderá otra persona? Y se imagina a la otra persona leyendo su texto. Y ahí es donde dice, no, esto yo lo entiendo, pero otra persona no lo entendería, porque no maneja el mismo conocimiento que yo. Vamos a tener que explicar un poquito más. Esa es la gran diferencia. Esa metacognitividad, es decir, esa habilidad de ser metacognitivo, lleva al escritor experto a preguntarse, no solamente a clarificar sus procesos mentales, sino a imaginarse los procesos mentales de otra persona. Es decir, sale de su propia cognición. Ahora, en base a las distintas entrevistas que hicieron, las investigaciones que hicieron Scardamali y Bereiter, llegaron a generar un modelo. Ellos planteaban que es este modelo el que describe cómo escriben los escritores inexpertos. Un momento, respondiendo un mensaje por interno. No problema. Bueno, el asunto es que lo que hicieron Scardamali y Bereiter es que trabajaron con una metodología que se llama protocolo de pensamiento en voz alta. ¿Y en qué consiste el protocolo de pensamiento en voz alta? Básicamente, pedirle a una persona que ejecute una tarea y mientras la ejecuta, describir su pensamiento para resolver esa tarea. Por ejemplo, yo pongo a alguien a resolver un rompecabezas y le pido que me vaya escribiendo en voz alta los procesos mentales que utiliza para resolver el rompecabezas. Esto no se refiere a mencionar las acciones que ejecuta. Ahora yo estoy levantando la pieza y la voy a colocar en este espacio vacío. No. Sino que se refiere a ver,
Lo primero que yo voy a hacer para abordar el rompecabezas es utilizar una estrategia que todo el mundo conoce y que me enseñaron de chico. Buscar todas las piezas que tengan bordes. De hecho, hay unos rompecabezas que están diseñados especialmente para ser difíciles y que no tienen bordes. Es decir, eso, no tienen bordes, no tienen esas piezas que tienen un borde. Por lo tanto, no se puede armar el borde primero. Algún día voy a hacer uno de esos, debe ser más difícil, porque inmediatamente la estrategia inicial que uno tiene ya no sirve. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es buscar los bordes. Ya, ahora que tengo los bordes identificados, voy a armar el borde. Ya, como esta pieza no calza en ninguna parte, la voy a dejar afuera. Entonces, ahora que tengo armado el borde, voy a separar las piezas en tonalidades que me indican más o menos en qué zona van. Eso sería un protocolo de pensamiento en voz alta. Carremel y Bereiter hicieron esto con una tarea de escritura, o con diversas tareas de escritura. Y les pidieron a los estudiantes que en distintas instancias que describieran lo que iban haciendo mientras escribían. Y también, en otra modalidad, que describieran, después de haber ejecutado la tarea, después de haber redactado el texto, qué fue lo que hicieron. Porque en la primera modalidad hay una interferencia. Imagínense redactar y al mismo tiempo tener que explicarle a alguien que está al frente, con una libreta mirándote con una cara inquisidora, qué es lo que está pasando por tu cabeza. Sin duda que interfiere, uno se tupe. En la segunda modalidad, post, es más fácil, pero claro, al mismo tiempo también es muy probable que al sujeto se le olviden cosas que hizo. Bueno, como quiera que sea, en base a esa metodología, ellos fueron armando un modelo mental que nos indicaba, bueno, qué es lo que hacen las personas al escribir. Y los niños más pequeños, de primer, segundo ciclo básico, en general, operan en base a lo que ellos denominaron un modelo llamado decir el conocimiento. Tal como sale en la clase asincrónica, todo parte con la representación mental de la tarea asignada. Quienes hayan visto la clase asincrónica, ¿me pueden decir a qué se refiere esto de la representación mental de la tarea asignada? Nadie vio la clase asincrónica, claramente. ¿Qué creen ustedes que significa representación mental de la tarea asignada? ¿Qué es lo que me están asignando? ¿Qué tarea es? Como eso. Sí, pero al mismo tiempo, si bien es cierto, no hay mucha elaboración ahí respecto de lo que dice el texto. La tarea, representarse la tarea que me están asignando. ¿Y a qué nos referimos con representarse la tarea? Veamos, hay respuestas por CAT. Imaginar y proyectar antes de hacer. Exacto. Organizar mentalmente cómo se realiza la tarea. No todavía, no es organizar mentalmente. ¿Ya? Valentina dice, imaginar y proyectar antes de hacer la tarea que se me pide. Sí, en el fondo es dilucidar. ¿Qué me están pidiendo? Ya, yo les digo un muy buen ejemplo. Ustedes están postulando una beca internacional para irse de intercambio a, no sé, a Ciudad de México, a Austin, Texas, a Utrecht, en Holanda, no sé, algún lugar interesante. A Beijing. Y les piden una carta de motivación. ¿Qué es lo que se entrega ahí? ¿De qué se trata esto? Es una carta de motivación. ¿Qué debe tener? ¿En qué consiste una carta de motivación? Miren, este que está acá soy yo esperando su respuesta. Ya, Catalina,
para Catalina y todos los demás. Lo voy a escribir por chat, porque se escucha re mal. ¿En qué consiste una carta de motivación para postular a una beca internacional? Ahí está. Ya, sí, Felipe, una carta que dice lo que le motiva a la cosa. Ya. Motivos e incentivos de por qué quiero el intercambio. Ya. Matías es el que está más cerca de la respuesta. Motivos e incentivos de por qué quiero el intercambio. Pero imaginemos que yo hago un listado. Carta de motivación. Conocer chinos. Aprender chino. Conocer la ciudad prohibida. Comer arroz. ¿Satisfizo eso, la representación o lo que se me pide? Ya, de ahí nos estamos acercando un poquito más. Dar las razones por las que quieren la beca. Claro, y por sobre todo diferenciarme de otras personas que quizás no están tan motivadas. Y por sobre todo, demostrar que mis motivaciones se alinean con algún tipo de objetivo del programa de intercambio o con algún tipo de ganancia hacia el país, hacia la universidad. Eso es súper importante, porque si mis motivaciones van por sencillamente yo crecer como persona, pero si mis motivaciones van por crecer como persona y con eso contribuir a mejorar el mundo que me rodea, ahí sí que ya estamos más cerca de lo que se espera. ¿Y por qué les planteo esta pregunta? Porque muchos estudiantes y muchas estudiantes han recurrido a mí para preguntarme, decirme, profe, ¿sabe que estoy postulando esta vez? Que me piden una carta de motivación, entonces no sé muy bien cómo hacerla. ¿Me puede ayudar? Ese, no sé muy bien cómo hacerla, se traduce a, no logro representarme muy mentalmente muy bien la tarea asignada. Lo mismo, necesitamos que hagan un ensayo, necesitamos que hagas un soneto. Yo todavía recuerdo que una vez me pasaron un parte y cuando voy a la dirección de tránsito me pasaron un formulario, porque uno nunca ve al juez, o sea, a veces uno ve al juez, pero la mayoría de las veces uno no ve al juez cuando le pasan un parte. Y anote aquí sus descargos. Chuta, anotaron mis descargos. Con el tiempo me fui dando cuenta de a qué se referían, es decir, básicamente explicar las situaciones que podrían, o los factores que podrían atenuar la falta que cometí, eh, y a eso se refiere. Todo eso es representarse mentalmente la tarea asignada. Una vez que el sujeto se ha representado la tarea y entiende más o menos lo que le piden, ya sea bien o mal, perfectamente puede ser que alguien se equivoque totalmente en la representación mental de la tarea asignada. Una vez que eso sucede, aparecen los procesos de decir el conocimiento, que tienen como inicio localizar identificadores del tópico. ¿Qué es el tópico? El tópico es el tema, aquello de lo que se va a escribir. Espérenme un poquito, que me estoy haciendo una llamada que no vamos a contestar. Ya. El asunto es que, como les decía, lo primero es esto de localizar identificadores del tópico. Bien aparece ahí en la clase sincrónica, en la clase asincrónica. Si a ustedes se les pide un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol, los primeros identificadores van a ser fútbol, mujeres, igualdad. Eso es lo que a mí me dice ya. ¿Qué es lo que ¿de qué tengo que escribir? A ver, me dijeron un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol. Ya, esos son los tres identificadores de tópico. Y además, el sujeto tiene que identificar, localizar los identificadores de género. ¿Qué género me están pidiendo? Ensayo. Ahí es súper fácil, súper fácil. Bueno, imaginemos que yo les dijera,
necesitamos un texto dramático acerca de los desafíos epistemológicos del siglo XXI en la psicología. Ya. ¿Cuál es el, cómo era? Necesitamos un texto dramático, lo voy a poner en el... Necesitamos... dramático acerca de los desafíos epistemológicos de la psicología en el siglo XXI. Ya. Primero, ¿cuáles son ahí los identificadores del tópico? ¿Ya? Vicente, en ese sentido, está bien. Ahora, si podemos ir un poco más en profundo. El siglo XXI está contenido por sí mismo, es todo lo que va desde hoy día hasta el año 2190, o sea, 2099. ¿Qué son los desafíos epistemológicos? O mejor dicho, ¿qué son los desafíos? Porque hay mucho texto dentro de la ciencia, de las ciencias sociales, que habla de desafíos. ¿Qué es un desafío? Porque hay dos formas de entender desafío. Tiene dos acepciones el desafío. Alguien que no sea Vicente. ¿A qué me refiero yo o a qué se refiere esta asignación? Esta tarea, cuando se habla de desafíos. ¿Ya? Michael dice, una meta difícil de cumplir. Me parece bien. Sí, es desafiante. ¿Cierto? Y si yo tengo que llegar a correr en una cancha de fútbol de un arco a otro, no es un desafío. Es decir, puedo hacerlo. La otra acepción de desafío es un reto. Cuando alguien a uno le dice te desafío a que tal cosa. Ya. Acá viene el otro. Epistemológico. No, ¿para qué vamos a entrar ahí? Ya ustedes ya saben lo que es la epistemología o tienen todos los problemas de entender lo que es la epistemología. Así que no nos vamos a meter ahí. Valentina dice, desafío es un reto, algo que requiere interés e incluso competencia de quien lo recibe. Sí, estoy de acuerdo. No necesariamente interés, porque el interés puede ser extrínseco, ¿cierto? Yo te desafío a que corras de aquí al arco del lado. De hecho, todavía me acuerdo un desafío que a mí me hicieron. Yo llego a la oficina y un compañero de la oficina me dice, Alejandro, te apuesto que no te puedes comer 10 galletas de soda en 2 minutos. Yo creo que sí podría. ¿En serio puedes? Sí, en serio puedes. 5 lucas a que no puedes. 5 lucas a que sí puedo. Ya. Dinero sobre la mesa y comencé a comerme 10 galletas de soda en 2 minutos. Cuando iba por la segunda galleta me di cuenta de que me iba a morir. Es imposible. Imposible. Si no me creen, inténtenlo. Después de intentarlo, planteenle el desafío a otra persona y se van a ganar 5.000 pesos fácilmente. Así que, como les decía, el interés no es que yo tenga interés en comerme 10 galletas de soda en 2 minutos. La motivación fueron los 5.000 pesos. Y, por sobre todo, taparle la boca a Reinaldo. Y no lo logré. Reinaldo me da 5.000 pesos. Bueno, el asunto es que es como tratar de comer un pan de molde en un minuto, ¿no? Sí, no, imposible. No, y de hecho, un pan de molde, claro, si hablamos de una rebanada, yo creo que en un minuto sí se puede, pero no vamos a hacer el desafío ahora y mucho menos voy a participar yo del desafío ahora. Lo que nos interesa es cuáles son los identificadores del tópico. ¿Qué es lo que es un desafío? ¿Qué es lo que es epistemológico? ¿Qué es lo que es un desafío epistemológico? De buenas a primeras. No, es que es muy complicado porque de esto se sería escribir el ensayo. ¿Cuál puede ser un desafío epistemológico para el siglo XXI? Psicología. ¿Qué tipo de psicología? Todo eso, todas esas preguntas son identificadores del tópico. Y lo que yo les había dicho era identificadores del género.
¿Cuál es el identificador del género? Espera, Priscila, acá hay un desafío, acabo de ver esto. Me estás apostando 5.000 pesos, o sea, 5.000 pesos, a que sí puedes comerte las 10 galletas de soda en 2 minutos. ¿Eran las 10 galletas o era la rebanada de pan de molde? Porque la rebanada de pan de molde no es un desafío que me interese, pero sí la galleta. Ya, Priscila, vamos a resolver esto, pero presencialmente el próximo año. Cuando nos encontremos en el pasillo, yo voy a andar con un paquete de galletas de soda y con 5.000 pesos en el bolsillo. Vamos a poner el dinero sobre la mesa, vamos a iniciar el desafío y lo vamos a filmar. ¿Ya? Y te aseguro que me voy a ganar 5.000 pesos fácilmente. A pesar de recibir todas las críticas de lo antiético que es que un profe haga apuestas con un estudiante. Pero acepto el desafío. Sí, no te preocupes, Priscila. Tú escoges las condiciones. Puede ser después de 2 días de no haber comido nada. De hecho, eso me recuerda cuando Pizza Hut tenía los festines a la romana. No sé si todavía los tiene. Pero el festín a la romana era que uno pagaba un importe así como más o menos 5.000 pesos y uno podía comer toda la pizza que uno quería. Y pasaban meseros con trozos de pizza y uno pedía trozos de pizza que no eran grandes pizzas, pero eran así como queso con pimentón, un poquito de jamón por acá, por allá. Y al final igual eran pizzas que satisfacían. Y obviamente uno se preparaba para los festines a la romana. Yo no tomaba desayuno, no almorzaba, llegábamos con mi hermano a las 4 de la tarde con un hambre voraz. Y sí que nos salía cuenta, sí que nos salía cuenta. Claro, el vaso de bebida costaba 2.000 pesos, pero daba lo mismo, uno lo hacía durar. Así que, Priscila, el próximo año vamos a resolver esto presencialmente. Pongo el resto del curso como testigo, esto está grabado. Y volviendo al identificador del género, ¿cuál es el identificador del género en esto de texto dramático acerca de los desafíos epistemológicos de la psicología en el siglo XXI? ¿Qué fue lo que dijo? Texto dramático acerca de los desafíos epistemológicos para la psicología en el siglo XXI. ¿Dónde está el identificador de género? Sí, en el título, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el identificador del género? Ya, texto dramático. ¿Pero qué significa texto dramático? Significa que yo tengo que escribir con un tono ominoso, es decir, con un tono terriblemente oscuro, hablando acerca de las penurias y utilizando palabras extremadamente tristes, porque eso es para mí dramático. Imagínense a alguien dramático. Voy a poner de nuevo la imagen del esqueleto en el escritorio. De hecho, me voy a esmerar y voy a poner una imagen de un esqueleto con pelo largo. Ya, dramático relacionado con dramaturgo, onda de obra. Vamos a quitar ese onda. No es onda de obra, es obra, una obra de teatro. O como bien dice Catalina, un guión de una obra de teatro. Sí, no te preocupes, Vicente. Sí. No es que la palabra sea inapropiada, pero claro, lo que sí es como cuando de repente los y las estudiantes utilizan mucho el cómo. ¿Qué es un texto dramático? Como una obra de teatro. No como una obra de teatro, una obra de teatro. Así que, sí, a eso nos referimos. Eso es el identificador de género. ¿Qué dentro del título me está diciendo a mí cómo tengo que escribir? Ah, texto dramático. ¿Y a qué se refiere con texto dramático? Una obra de teatro. Entonces, ¿eso quiere decir que yo tengo que escoger a los actores? No. Como bien dice Catalina, es el guión. Entonces, imagínense, una obra de teatro acerca de los desafíos epistemológicos para la psicología en el siglo XXI. ¿Se puede?
Pero uno, no es fácil. Y número dos, no le garantizo que vaya a ser un éxito de taquilla. De hecho, podría ser una tragedia. Ahora, es súper interesante esto de los géneros literarios, porque hay una... La tragedia es un subtipo de texto dramático. ¿Qué es lo que identifica la tragedia? La tragedia se identifica por dos elementos. Uno, que los personajes tienden a ser de la nobleza. En el fondo, básicamente los griegos fueron los que inventaron la idea de a nadie le interesa las historias de la gente pobre. Y en segundo lugar, en la tragedia, el final es necesariamente, bueno, trágico. Nunca el final es feliz. Por eso, uno de los mejores ejemplos es Edipo. Si no saben cómo termina Edipo, a ver, termina sacándose los ojos. No sé si eso es suficientemente trágico para ustedes, pero para mí sí. Bueno, el asunto es que una vez que se han localizado estos identificadores, o estos identificadores se localizan en base a dos tipos de conocimiento. El conocimiento del contenido y el conocimiento discursivo. Y ahora sí, ¿qué es la epistemología? Disculpen el dedo, pero ¿qué es la epistemología? Esto se está grabando, esto yo se lo puedo pasar a Pablo. No, no sería tan cruel de pasárselo a Pablo para que se revuelque, para que le den convulsiones. Bien, Carolina. Sí, es algo de la filosofía, una rama de la filosofía, que estudia el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Cómo los niños van generando conocimiento, entre paréntesis. Yo ayer reflexionaba, observando a mi hijo, yo ahora soy un pequeño Piaget con Y. Eh, yo soy el Piaget con Y. Observaba mucho a mi hijo y lo que observaba era que él entiende perfectamente lo que es una pregunta, pero yo todavía no entiendo en qué momento él entendió lo que eran las preguntas, porque yo ni siquiera necesito hacer una gran entonación, un gran aumento de la entonación al final de la frase para que él entienda que es una pregunta. Yo no tengo que preguntarle, ¿tienes hambre? Para que entienda que es una pregunta. Y en algún momento él entendió que cierto tipo de entonación denota una solicitud de información. Es como experto no en responder preguntas, pero sí en reconocerlas. El asunto es que, claro, la epistemología no estudia eso. Lo que estudia la epistemología es cómo se genera el conocimiento, ¿verdad? Exacto, como dice Vicente, la forma en que accedemos al conocimiento, cómo construimos y accedemos al conocimiento es referente a un método y la validez de él. Una pregunta típica de epistemología ¿es la introspección una forma válida de generar datos científicos en psicología? No vamos a responder la pregunta acá, pero eso es la epistemología. Saber qué es la epistemología es conocimiento del contenido. Saber qué es un desafío epistemológico es conocimiento del contenido. Saber qué diferencia al siglo XX del siglo XXI es conocimiento del contenido. Ahora, saber qué es un texto dramático es conocimiento discursivo, es decir, conocimiento acerca de cómo yo tengo que escribir. Mira, este texto está bien, ya el ensayo está bien, en términos de contenido está bien, pero tienen que escribirlo en un código mucho más formal. Mucho más formal. ¿A qué se refiere con formal? Entender eso es conocimiento discursivo. ¿Qué sé yo acerca del discurso? Ya, este texto es excesivamente descriptivo. Este texto debería ser más explicativo. Entender eso es conocimiento discursivo. A eso hacen referencia estos dos conocimientos. Y estos conocimientos alimentan a los procesos de decir el conocimiento. Una vez que han sido localizados estos identificadores, el sujeto construye estimulaciones de la memoria. ¿Qué sé yo acerca de desafíos epistemológicos para el siglo XXI? Así que aquí les voy a pedir que ustedes me digan,
Ya. En términos de identificadores del tópico, ¿qué se les ocurre? Desafíos epistemológicos de la psicología o para la psicología en el siglo XXI. ¿Qué se les ocurre con eso? Ya, las barreras que he tenido que superar para que la disciplina se vaya enriqueciendo. Pero Vicente, la pregunta incluso es más específica que eso. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cómo se han superado? ¿Qué se imaginan ustedes? Por ejemplo, yo inmediatamente me imagino algo que es efervescente, bullante, que está ya ni siquiera en boca de todos, está en mente de todos. Voy a volver un poquito atrás, a los años 50. Ustedes saben que para el conductismo, la conducta verbal no constituye, o mejor dicho, la descripción de procesos mentales no constituye una forma válida de acceder a datos científicos o de generar datos científicos, porque lo que el sujeto diga acerca de lo que motiva su conducta no tiene ninguna relevancia. Lo importante es la conducta. ¿Qué es lo que posibilitó la revolución cognitiva? Que aparece en todos los manuales de historia de la psicología. Principalmente la magnetofonía. ¿Qué? La magnetofonía, lo magnetofónico. ¿Y qué es lo magnetofónico? Básicamente sistemas magnéticos para grabar sonidos. Porque antes los sonidos se grababan en base a la generación de surcos en un vinilo, o antes de eso en un cilindro de cera. La magnetofonía, la posibilidad de grabar en un cassette sonidos, inmediatamente permitió que los datos verbales que generaba un sujeto podían ser grabados fácilmente y podían ser reproducidos en cualquier momento. Podíamos transcribir de manera literal, punto por punto, lo que había dicho el sujeto, y con eso, no solamente una persona, no solamente las personas que estaban presentes cuando el sujeto hablaba, sino que cualquier persona que tenga acceso a la grabación puede analizar lo que se dijo. Ahí Vicente elabora un poquito más. ¿Cuáles serían grandes desafíos epistemológicos para el siglo XXI? Disciplinas referentes o desafíos referentes a determinar bien el enfoque que la disciplina debe tener, teniendo una claridad a la hora de generar conocimiento y aplicarlo para obtener buenos resultados. Perfecto. Vicente, ahí está súper bien encaminado. Ahora, ¿por qué yo les planteaba esto de la magnetofonía y la revolución cognitiva? ¿Qué datos tenemos ahora nosotros disponibles para entender la psiquis de los seres humanos? ¿Qué datos existen hoy día, se pueden recopilar hoy día que antes no se recopilaban gracias a la tecnología y que van a ser, y que ya son el boom del siglo XXI? ¿Qué datos tenemos nosotros disponibles hoy en día? Se están generando en todo momento, a cada rato, en la sociedad en la que vivimos nosotros hoy día y que es distinta a la del siglo XX. ¿Quieren que se los diga yo? Porque estoy pensando en algo muy particular. Ahí está en el chat. Big Data. ¿Qué significa Big Data? Grandes datos. ¿Y cuáles son los grandes datos? Los datos que se recopilan a través del uso de redes sociales y cualquier otro tipo de sistema de interconexión en Internet. Y que está generando, como les decía, en todo momento datos acerca de qué es lo que preferimos y nos gusta a nosotros los seres humanos. Y que se utilizan principalmente con fines comerciales y publicitarios, pero que a fin de cuentas nos revelan mucho acerca de las personas. Por ejemplo, no sé si es así, pero perfectamente a través de Facebook o Instagram podemos nosotros resolver la pregunta de ¿qué le gusta más a las personas?
o mejor dicho, sí, ¿qué le gusta más a las personas? ¿La playa o la montaña? Y basta con que una inteligencia artificial analice qué tipos de fotos reciben más likes. Las fotos de personas en la playa o las fotos de personas en la montaña. Y así sucesivamente. Entonces, hoy en día nosotros tenemos muchas, o se está generando mucha información en manos de las grandes empresas acerca de qué preferencias tenemos los seres humanos. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿podemos utilizar esos datos para alimentar investigaciones psicológicas? Yo, Alejandro Fernández, creo que sí, pero eso lo podemos perfectamente debatir. Y de hecho, un texto dramático acerca de los desafíos epistemológicos de la psicología en el siglo XXI perfectamente podría abordar ese tema, por ejemplo. Y a eso me refiero con ir construyendo estimulaciones de la memoria. Ya, desafíos epistemológicos. ¿Cuáles fueron los grandes desafíos epistemológicos del siglo XX? ¿Cómo lo podemos proyectar al siglo XXI? ¿Qué elementos va a generar el siglo XXI? ¿Cuáles van a ser los grandes temas del siglo XXI? Yo creo que los grandes temas del siglo XXI van a ser feminismo, cambio climático, big data. Y eso en los próximos 10 años. No tengo ni idea de cuáles van a ser los grandes tópicos del año 2030, por ejemplo, o del año 2070. Ahora, después de la construcción de estimulaciones de la memoria. Entonces se me olvidaba porque lo dijimos muy rápidamente en el video, en la clase sincrónica, perdón, sincrónica. Y es que esta construcción de las estimulaciones de la memoria se hace a través de un proceso llamado propagación de la activación. ¿Y cómo funciona la propagación de la activación? Veamos. Déjame ver si tengo un buen... Ya. Acá tengo una buena imagen. Sirve para estos efectos. Se plantea típicamente que la información en la mente humana está organizada no como en un diccionario. No es que nosotros tengamos listados de conceptos, sino que más bien los conceptos están interrelacionados de una manera que se puede representar de manera muy convenientemente a través de cierta espacialidad. Es como si nuestros conocimientos estuvieran interconectados en una gran red. Esta red semántica que yo les muestro es una cualquiera. Yo busqué red semántica y apareció esto. Y claramente es una red semántica en torno a indicadores en secundaria. ¿Indicadores de qué? Parece que de éxito educativo. Y estarían organizados en temas: matemáticas, escritura, lectura, orientación, secuenciación, organización, conductas. Y se supone que cuando se activa un nodo vendría a ser una idea, eso genera una cierta fuerza con la cual fluye la activación hacia otros nodos cercanos. Entonces, en este caso, por ejemplo, imaginemos que se activa organización. Una vez que se activa organización luego activa estudios, uniforme, desordenado, organizarse. Y luego se activa no existe hábito, no rinde igual, se olvida anotar, y con cada nodo se va perdiendo fuerza. Así que si yo activo organización, claramente se va a activar estudios. Quizás se olvida de anotar. Y es muy poco probable que se active trabajos. Y muy poco probable que se active esa imagen. Es decir, la propagación de la activación se refiere a que la ocurrencia se genera a través de esta especie de fuerza que se va distribuyendo a través de nodos. Y con el tiempo, sin esfuerzo, esos nodos van perdiendo fuerza. El esfuerzo, que epistemológicamente significa en el fondo poner fuerza, significa ya esto, y esto que se conecta con esto otro, y esto con esto. Si uno sencillamente deja volar la mente, la activación fluye y se pierde después de un rato. Esa es básicamente la idea.
No sé si se entiende lo que es la propagación de la activación. Voy a entender que sí. Insisto, a mí me encantaría que el chat de Zoom me dijera escribiendo, para que yo supiera si escribir una respuesta en camino o no. Pero el asunto es que una vez que nosotros construimos ya las estimulaciones de la memoria, recuperamos el contenido de la memoria usando pistas. ¿Ya? Esas pistas son lo que me otorga el entorno. Entonces, una vez que estamos recuperando ese contenido de la memoria, comprobamos si lo que se generó es apropiado o no. Big Data. ¿Tendrá sentido hablar del Big Data? Sí, yo creo que sí. Si es que ese contenido es aprobado, entonces se escribe. Big Data. Ya. El Big Data es el conjunto de los grandes datos que se recopilan a través de las redes sociales que utilizamos en Internet. Y voy escribiendo. Y ahí dice actualiza la representación mental del texto. El sujeto lee lo que escribió y dice, voy bien, pero me falta contenido. Entonces vuelve a generar estimulaciones de memoria. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro desafío puede haber qué otro tema puede estar relacionado con desafíos epistemológicos para el siglo XXI? Bueno, pues hay un auge de la psicología positiva. Y quizás, bueno, y hay un encontrón entre la psicología más científica y la psicología positiva. Ya, vamos a hablar acerca de el daño que le hace Pilar Sordo a la psicología. Y así, sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que de repente se me ocurre algo así? Ya, un desafío epistemológico de la psicología. El uso de drones. Sí, porque va a haber muchos drones en el siglo XXI. Pero eso no tiene que ver con psicología y mucho menos con epistemología. Ya, no, eso lo vamos a descartar. Si es que algo resulta rechazado, no se escribe y sencillamente volvemos a construir estimulaciones de la memoria. Entonces está todo el rato el sujeto haciendo esto, generando contenido y escribiendo, generando contenido y escribiendo, generando contenido y escribiendo. Y llega un momento en el que suena una campanita que dice, la tarea está lista. Oh, a ver, sí, escribí suficiente. Eso es básicamente el modelo de decir el conocimiento, que se aplica muy bien, explica muy bien la conducta del estudiante universitario novato en la prueba de desarrollo. Yo como profesor, y esto lo he conversado con Paula, con Pablo, con el predecesor de Pablo, que en general en epistemología se da mucho, en sociología también se daba, en todos los ramos que son más bien discursivos. Un gran problema es que el estudiante universitario, como a veces está muy perdido, la estudiante universitaria, como a veces está muy perdida en términos de qué sabe, qué no sabe, qué es pertinente, qué no es pertinente, cuando se le hace una pregunta acerca de un tópico general, el estudiante tiende a vomitar información. Escribe todo lo que sabe acerca del tema, por si en una de esas le achunta. Entonces, una pregunta muy específica, como por ejemplo, de acuerdo al psicoanálisis, ¿cuál es la vía ideal para acceder al inconsciente? El estudiante que responde típicamente escribe qué es el inconsciente, quién fue Freud, qué es el psicoanálisis, y menciona todas las vías que conoce para acceder al inconsciente. Y nunca responde a la pregunta. En el fondo, llega un momento en que dice, ya listo, anoté todo lo que sé. Y queda satisfecho con eso. Porque al final, ¿cuál era la tarea asignada? Hablar acerca del inconsciente. Que no era eso, era una pregunta súper específica. Entonces, es típico que cuando uno está perdido en el conocimiento y uno no sabe, no tiene una estructura mental respecto de cómo escribir, es típico que si yo cuando estaba en quinto año, no, miento, ya había egresado, y yo encontré algunas pruebas de primer año de epistemología y eran calamitosas. ¿En qué sentido? En que pasaba lo que les digo. Me hacían una pregunta acerca de A y yo respondía B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y nunca respondía. Claro, no, al final igual aprobé epistemología, aprendí epistemología, pero no partí con el pie derecho, no era fácil. De hecho, la primera nota que yo me saqué en epistemología, voy a pausarla. Entonces, dicho eso,
esto representa más o menos cómo uno se mueve en el terreno de esto del conocimiento sin estructura. Bueno, Scarnamari y Bereiter planteaban, que los escritores expertos operan con un modelo mental distinto. Ya no solamente dicen lo que saben, sino que ellos tienen una forma completamente distinta de tratar con el conocimiento. ¿Y cuál es la gran diferencia? Al principio, la persona experta en escribir se representa mentalmente la tarea asignada. Pero la gran diferencia es que ve la escritura como un problema. No es solamente una tarea, es un problema. Y un problema es toda situación en donde yo tengo que pasar del punto A al punto B y no sé cómo hacerlo. Si el desafío es correr de un arco de la cancha de fútbol al otro, no hay problema. Pero si en la mitad de la cancha hay un foso lleno de cocodrilos, ahí sí que es un problema, porque no sé cómo hacerlo. Voy a tener que buscar la forma de hacerlo, quizás si me consigo una escalera y la pongo en forma horizontal, puedo pasar por encima de ella, o quizás puedo agarrar unos 3 kilos de carne y tirarlos al foso de cocodrilos que peleen entre ellos, y yo paso por el otro lado. Eso es un problema. Y lo primero que hace el escritor más experto es que analiza el problema y establece objetivos. Eso es fundamental. Una vez que establece objetivos, resuelve un primer problema, que es el problema del contenido. Y acá dice espacio problema del contenido. ¿Qué es eso? Antes de irse a dormir, quienes se quedan con los ojos cerrados y se ponen a pensar en el día siguiente, se ponen a pensar en las situaciones que tienen que resolver, crean un espacio virtual mental en donde abordan ese problema. A veces ese espacio desaparece. Solamente estoy durmiendo y suena el celular. Alguien me mandó un WhatsApp. Oye, tenemos que entregar el trabajo pasado mañana. No me había fijado en la fecha. Inmediatamente ese otro problema en el que estaba pensando desaparece y se abre este otro espacio problema. Y un espacio problema se define como el conjunto de operaciones y restricciones que operan en un problema. Pasado mañana es una restricción, que es muy distinto a en 2 semanas más, porque pasado mañana me obliga a reordenar mis prioridades. Y este problema en el que estaba pensando ya no va. Eso es el espacio problema del contenido. Básicamente, ¿qué digo? Ya, desafíos epistemológicos para la psicología en el siglo XXI. Ya, veamos de qué se puede hablar. ¿Se puede hablar de epistemología? Sí. ¿Se puede hablar de ciencia? Sí. ¿Se puede hablar de psicología? Sí. ¿Se puede hablar de parapsicología? No lo sé. ¿Se puede hablar acerca de, o quizás sí, porque quizás uno de los desafíos de la psicología del siglo XXI es, en esta época de la posverdad, generar un sistema o un movimiento que recupere la psicología científica y la diferencia de todo este conocimiento pseudocientífico que es tan popular en las redes sociales. Como por ejemplo, todo este movimiento, esta tendencia de la astrología para tomar parte o conquistar algunos sectores de la psicología que no viene al caso. Es decir, por ejemplo, cuando se intenta explicar la conducta de las personas en las relaciones amorosas en base a las posiciones que tenían conjuntos de átomos de hidrógeno y helio que generaban combustión a miles de millones de años luz, en el momento en que nacieron. Por ejemplo, hacer esta distinción a mí me permitiría decir, sí, yo podría hablar de parapsicología, de hecho ese podría ser uno de los temas del texto dramático. Yo podría, bueno, eso lo voy a ver después, pero podría hablar de la parapsicología, podría hablar del Big Data, podría hablar de la psicología científica. Todo eso, ¿ya? Se alimenta del conocimiento del contenido. Yo en Facebook participo de no es que participe, estoy suscrito a un grupo que es de astronomía. Y cada cierto tiempo aparece alguien hablando acerca del horóscopo.
Claramente esa es una persona que no tiene mucho conocimiento del contenido, no es capaz de diferenciar astronomía de astrología. Es un error típico que proviene de la ignorancia respecto de lo que es la astronomía. Todo eso es conocimiento del contenido, pero no es el único problema que hay que resolver. Ese es el problema 1. El segundo problema es el que se resuelve en el espacio problema retórico. Se puede explicar básicamente cómo lo digo, cómo lo hago. Es decir, la retórica, que es una disciplina formalizada inicialmente por las escuelas griegas de filosofía. De hecho, Aristóteles escribió libros acerca de retórica. Toda esa disciplina nos ayuda a entender, bueno, cuál es la mejor forma de decir las cosas. Y eso se alimenta del conocimiento discursivo. A mí me pidieron un texto dramático, es decir, una obra de teatro, un guión de una obra de teatro, para hablar de los desafíos de la psicología. Una forma de hacerlo es que yo planteé un diálogo entre psicólogos, o mejor aún, una clase de psicología. Y vamos a hacer una clase en donde los estudiantes tengan mucho conocimiento de psicología. Entonces va a ser una clase no de pregrado, sino una clase de posgrado, una clase de doctorado en epistemología. Perfecto. Eso es lo que voy a hacer. Pero, ahora que lo pienso, una obra de teatro acerca de una clase de doctorado en donde tenemos pura gente soberbia, con PhD, hablando acerca de lo que otras personas van a entender acerca de la psicología, me parece un poco aburrido. Ya sé lo que voy a hacer. Yo hablé del Big Data, hablé de la o voy a hablar del Big Data, de la psicología científica, de la parapsicología, lo tengo. Cada uno de esos temas va a ser un personaje dentro de la obra y los voy a hacer dialogar e interactuar entre sí. Esa idea es algo que se resuelve en el espacio problema retórico. Ninguno de los personajes es parte del contenido per se. No es que yo vaya a describir qué es un personaje dentro de una obra de teatro. Yo voy a usar una figura literaria que es la encarnación alegórica de un tópico, entendiendo que la alegoría es la representación de lo abstracto a través de lo concreto. Lo que hace el escritor experto es que resuelve ambos problemas al mismo tiempo, en paralelo. Pero la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que el sujeto escribe dos textos al mismo tiempo? No, es un solo texto en donde se va constantemente resolviendo ambos problemas. Bueno, pero eso de resolver dos problemas en paralelo es como, chuta, ¿en qué momento dialogan los espacios problemas? Los espacios problemas dialogan a través de lo que se denominan traducciones. Yo muchas veces me voy a encontrar con situaciones, con callejones sin salida, en donde digo, ¿cómo resuelvo esto? Espacio problema del contenido. A veces pasa que un contenido me obliga a generar una nueva figura retórica. Por ejemplo, en este ensayo que les decía acerca de los desafíos epistemológicos para la psicología del siglo XXI, yo digo ya, entonces, ¿cómo hablo yo del siglo XXI, de lo que está por venir? Bueno, dado que mis distintos tópicos son personajes, voy a crear un personaje que es el futuro. Y el futuro va a venir a hablarles a los demás y va a venir a revolver el gallinero. Ya, perfecto. Entonces después yo llego estoy escribiendo el texto y me doy cuenta que mi texto ya cumple con lo que me pidieron. Hay un texto dramático, ya es una obra de teatro, pero está bastante fome. Ya sé lo que tengo que... Mi problema acá es que la obra de teatro está saliendo fome. Ya sé qué es lo que voy a poner. Voy a poner tallas. A cierto tiempo uno de los personajes va a tirar alguna talla que yo sepa que funciona. Porque esta talla yo la he tirado en asados donde no conocía gente y siempre alguien se ríe. Esta otra también. ¿Se han dado cuenta de que uno va recolectando con el tiempo tallas que uno sabe que funcionan? Ni les voy a decir la cantidad de tallas que yo he tirado con ustedes, que las tiro todos los años. Y a mí lo que más me da risa y pena de mí mismo es que cuando yo estaba en el colegio, yo tuve filosofía 4 años, de primero a cuarto medio.
Y el profesor era muy tallero y las tallas siempre funcionaban, pero nunca renovaba su repertorio. Y pasamos 4 años escuchando las mismas tallas y las comentábamos con gente de otros cursos y eran en todos los cursos la misma talla. O sea, imagínense, y yo criticaba a ese profesor y ahora yo caí en lo mismo. Pero lo importante es que ustedes no son capaces de identificar qué tallas son las que están dentro del registro histórico y cuáles no. Ahora, yo tampoco sé si es que las tallas funcionan con ustedes o no, porque no los veo. Pero voy a intuir que sí. El asunto es que cuando yo digo que se hace una traducción del espacio de problema retórico al espacio de problema del contenido, y que esa traducción consiste en generar tallas, no significa que yo vaya a describir en el ensayo qué es lo que es una talla. No, sino que sencillamente mi problema retórico es el texto es fome. Y el problema se traduce entonces a el contenido. ¿Cuál es mi decisión? Mi decisión es poner tallas. ¿Qué tallas? Voy a sacar tallas de mi registro histórico de tallas que funcionan. Y ese proceso de diálogo entre los dos espacios problemas es lo que al final va generando contenido que satisface una forma retórica y eso va en todo momento siendo guiado por los objetivos establecidos al comienzo. Y mis objetivos son describir los desafíos epistemológicos del siglo XXI para la psicología y al mismo tiempo generar un texto que sea satisfactoriamente dramático, es decir, una buena obra de texto. Esa traducción es lo que permite que los problemas vayan siendo resueltos ya no en paralelo, sino de manera dialógica, dialogan entre sí. Y ahí es donde se activan los procesos de decir el conocimiento. Una vez que los dos problemas están resueltos o se están resolviendo, se van aplicando esos mismos procesos que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Constantemente se va analizando el problema y el sujeto se va preguntando, ¿estoy resolviendo mis objetivos? A ver, ¿el objetivo 1 se está cumpliendo? Sí. ¿El objetivo 2 se está cumpliendo? Sí. En el fondo, si se dan cuenta, el modelo de decir el conocimiento reside dentro del modelo de transformar el conocimiento. Entonces, la gran diferencia entre el escritor experto y el escritor novato no está en su conocimiento de la escritura, de cómo se escribe, no tiene que ver ni con la redacción propiamente tal, ni con la ortografía, ni con la gramática, sino que tiene que ver con ya. En el fondo, la experticia en la producción escrita consiste en ponerle riendas estratégicas a los procesos de decir el conocimiento. Yo ya no voy a ser poseído por la escritura, soy yo el que posee el control sobre mis procesos de escritura. Esa es la gran diferencia. Eso determina una serie de diferencias entre el escritor experto y el escritor novato. El novato, pues les decía, escribe como algo natural. Ah, perfecto, sí, ya entendí lo que me pidieron. El escritor experto, en cambio, chuta, a ver, ¿qué me están pidiendo? Por ejemplo, haga un análisis crítico de la psicología popular como herramienta en psicoterapia. Entonces, el escritor novato va a decir, haga un análisis crítico de la psicología popular en psicoterapia. Ah, ya, perfecto. Voy a escribir lo que es la psicología popular y lo que es la psicoterapia. Listo. No era eso lo que le estaban pidiendo. El escritor experto es el que se problema y dice, ah, chuta, un análisis crítico. ¿Qué es un análisis crítico? Ya. Un análisis crítico es un análisis en donde se me pide que yo tome una postura respecto de si no se puede, no se puede, se permite, no se permite. Acerca de la psicología popular en la psicoterapia. O sea, yo lo que tengo que hacer es responder la pregunta, ¿se puede utilizar psicología popular como herramienta en la psicoterapia? A ver, y yo creo que como sustento de la psicoterapia, claramente no. Pero ¿puedo yo utilizar nociones declarativas de la psicología popular para ganarme la confianza del paciente, generar alianza terapéutica y quizás establecer rapport? Yo creo que sí. Vamos a ir viendo cómo sale esto.
¿Ya? El escritor experto se aproblema, no significa que se aprobleme dramáticamente, en el sentido tradicional de dramático, y diga, no, esto nunca lo voy a poder hacer. No, sino que significa, esto es un problema, yo no sé cómo hacerlo. Tengo que establecer objetivos y resolverlo de manera estratégica. Esa es la primera diferencia. La segunda es que el novato va a escribir de manera lineal, va anotando los contenidos en el orden en el que se le van ocurriendo. Mientras que el escritor experto va constantemente revisando lo que está escribiendo y va haciendo modificaciones. En el fondo, en cada vuelta, ¿ya? En cada ciclo, va rehaciendo el texto. Ya, primero esto, otro. Ya, no, pero no, esto no va. Arruga el papel y lo tira al tacho de la basura, al papelero. Ya, entonces voy a reordenar los elementos. Ya, esto aquí, esto sí, esto no, esto va, esto no va. A ver, este párrafo debería estar, no, es muy bruto ponerlo ahí, lo voy a poner al final, voy a poner un párrafo intermedio. Va, en el fondo, volviendo sobre el texto constantemente. En tercer lugar, el novato dice lo que sabe, el experto transforma el conocimiento, lo cual significa que un escritor experto puede modificar lo que sabe mientras va escribiendo. Ustedes van a decir, ah, bueno, porque va leyendo fuentes externas. No, porque puede hacer conexiones novedosas que antes no había hecho. Por ejemplo, haga un análisis crítico de la psicología popular como herramienta en psicoterapia. No, no se puede. La psicología popular es el cuco, hay que desterrarla totalmente de la psicología científica. Pero me están preguntando si la puedo usar como herramienta, no si la estoy utilizando como sustento, como base. Bueno, sí podría ser, así como la psicoterapia no es hipnosis, pero sí puedo usar la hipnosis en psicoterapia. La psicoterapia no es psicología popular, pero quizás sí puedo usar la psicología popular como una herramienta discursiva, especialmente para introducir elementos dentro de una sesión de psicoterapia. Especialmente con cierto tipo de pacientes que pueden ser un poquito más resistentes a la psicología científica. Ese razonamiento, ese darse cuenta de que hay una posibilidad nueva, es un perfecto ejemplo de transformar el conocimiento. Y si lo llevamos a la experiencia de ustedes, perfectamente puede ser que al comienzo la pregunta los pille en frío y ustedes no tengan la más pituitaria idea de qué es lo que les están preguntando. Y después de calmarse un poco y de tratar de conectar los puntos, ustedes terminen generando una respuesta que les genere opinión. Yo la verdad no lo tenía claro antes de la prueba, pero ahora después de la prueba yo tengo una idea más clara acerca de cuál es la vía ideal para llegar al inconsciente según el psicoanálisis. Por ejemplo, lo descubrí mientras estaba sufriendo en la prueba. En cuarto lugar, el novato, como escribe como algo natural, no desarrolla planes. Típicamente, al novato se le da la tarea y comienza a escribir inmediatamente. En cambio, el experto se demora mucho en comenzar a escribir, porque entre que le dieron la tarea, entre que leyó las preguntas de la prueba y que se puso a escribir, estaba organizándose mentalmente, representándose la tarea asignada, analizando el problema y estableciendo objetivos. En quinto lugar, a propósito de lo que les decía, el novato no se fija objetivos, pero el experto sí, objetivos incluso más allá del texto. Este texto, esta respuesta que estoy acá generando, me gusta cómo está quedando. Me gustaría retener esto. Profe, ¿usted después nos va a entregar la prueba? No, no le puede entregar la prueba queda conmigo. ¿Le puedo sacar una foto a lo que acabo de escribir? Sí, sí puede. Perfecto. ¿Y por qué le saco la foto? Porque la verdad es que me gustó cómo quedó la respuesta y quería, no sé, retenerla y después transcribirla y tenerla dentro de mi base de conocimientos de los textos que yo he escrito. Una ventaja que tienen ustedes es que todo el trabajo que ustedes hagan, ustedes lo pueden dejar en la nube y lo pueden conservar para toda la vida. Y se van a reír mucho y les va a servir mucho leer lo que escribieron en 5 años más, leer lo que escribieron en el 2021. Es un muy buen ejercicio. Es casi como si el yo del pasado les escribiera a ustedes una carta en el yo del presente. Entonces, ese objetivo, así como con este texto yo puedo alimentar mi base de conocimientos, es un objetivo que va más allá del texto. Por eso, voy a sacar una foto y lo voy a conservar para toda la vida. Ahora, típicamente, como el novato no se fija objetivos, se contenta con cualquier resultado que tenga su producto.
Pero el experto solamente va a quedar satisfecho con su producción escrita si es que considera que los objetivos que se plantearon al comienzo se han cumplido, es decir, que el texto cumple con lo que yo esperaba. Por otro lado, el novato, dice acá, ejerce control sin intención. Significa eso que obviamente controla lo que escribe. No es que alguien, el espíritu del dios de la escritura, Atenea, toma control de su brazo y comienza a escribir, entonces, no. Sino que controla lo que dice, pero en general no tiene una intención clara, es, como les decía, decir lo que sé, decir lo que sé, decir lo que sé. Mientras que el control que ejerce el escritor experto es a través de la solución de problemas, es decir, acá tengo un problema, acá no sé cómo pasar del punto A al punto B. Ya, voy a plantear una idea que sea contraintuitiva, para demostrar que las ideas contraintuitivas esconden verdades que no son tan evidentes. Ahora, a nivel de la generación de contenido, es típico que el escritor novato crea ideas por asociación. Es decir, ya, epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía. Ya, voy a hablar de la filosofía. La filosofía es una disciplina que fue desarrollada principalmente en Grecia. Ya, voy a hablar acerca entonces de los filósofos griegos. Un filósofo griego importante era Sócrates. Ya, voy a hablar acerca de Sócrates. Asociación directa. En cambio, el escritor experto rechaza muchos contenidos. Ya, no, eso no tiene nada que ver, cómo voy a terminar hablando de Sócrates. Es decir, puede que tenga una relación tangencial, pero tengo que enfocarme en lo que se me pidió. Tengo que hablar del siglo XXI, no del siglo V antes de Cristo. Entonces, se pregunta, ¿estos contenidos, este conocimiento, es apropiado para la tarea? ¿Sí o no? Típicamente el escritor novato no sale de su metro cuadrado, no sale de su área de confort y utiliza las figuras literarias y los recursos que ya conoce. Hace siempre lo mismo. Mientras que el experto tiende a buscar fuentes, recursos nuevos y novedosos. Está perfeccionando su forma de escribir. Y algo que es clarísimo, clarísimo, clarísimo en el escritor novato es que utiliza un solo tipo de conector. Por ejemplo, no obstante, no obstante, no obstante, no obstante, no obstante. O lo que yo siempre he criticado en la escritura, no solo universitaria, sino en la escritura en general, el comismo. ¿Y qué es el comismo? Todo es coma, todo es coma, todo es coma, todo es coma. Y este tipo de escritores no utiliza el punto seguido. Entonces eso significa que un párrafo puede ser una oración de 6 líneas. Y una oración de 6 líneas es súper difícil de comprender y de retener. Porque para comprender una oración yo tengo que cargarla entera dentro de mi memoria de trabajo para comprender qué es lo que dice el texto. En cambio, el punto aparte me dice, o el punto seguido me dice ya, hasta acá llega la idea, cárgala en la mente, en la memoria de trabajo. ¿Se entendió? Pasemos a la siguiente. Y con la coma, uno está constantemente cargando información en la memoria operativa y lo que entra por un lado comienza a salir por el otro, porque la memoria operativa tiene muy poco espacio. Entonces, entra una frase y luego aparece otra y desplaza la primera. Entonces, el punto aparte le sirve al lector para hacer esa pausa comprensiva de procesamiento. Entonces, el escritor experto conoce esto y sabe más o menos cómo se escribe y utiliza una diversidad de conectores como la elipsis, las frases adverbiales, la alegoría, la metonimia de las que yo les hablaba, el punto y coma. Aquí el punto y coma es muy difícil de, no es que sea difícil de usar, pero muy difícil de explicar cuándo usarlo. Yo, por ejemplo, creo que lo uso bien, pero me cuesta mucho explicar cuándo va un punto y coma ahí. Típicamente cuando llega una corrección ya digo, acá va un punto y coma, no una coma, no un punto. ¿Y cómo lo sabes? No sé cómo lo sé, pero lo sé. Así que esas son grandes diferencias entre el escritor experto y el escritor novato. Pero la gran diferencia, la más importante, la que es importante que ustedes tengan clarísimo y que lleven a sus vidas como estudiantes universitarios, es que es algo que yo ya les dije. El escritor novato y el escritor experto se diferencian en, primero, tiende a escribir pensando en sí mismo, escribe para sí mismo, se toma a sí mismo o a sí misma como referente de comprensión de lectura. ¿Esto yo lo entiendo? Sí, por lo tanto, todos lo entienden. En cambio,
un experto tiende a tener presente siempre al lector cuando escribe. Y eso inmediatamente lo hace preguntarse por un otro, lo hace entrar en la mente de un otro que ni siquiera existe, ¿cierto? Yo siempre he creído que un gran defecto en la escritura universitaria es aquella situación o aquella disposición del estudiante o la estudiante de escribirle al profesor. Evidentemente el profesor el que va a evaluar esto, pero el gran problema es que eso genera una serie de asunciones. Es decir, el estudiante asume que el profesor sabe esto, por lo tanto no tengo necesidad de explicar. Y ahí es donde hay un gran defecto, porque muchas veces lo que busca el profesor es que el estudiante demuestre que sabe y que es capaz de responder preguntas específicas y que es capaz de conectar distintas preguntas para formar y proponer algo nuevo. Entonces, esa asunción tiende a ser relativamente errada. Lo que yo siempre recomiendo es que el estudiante escriba para un sujeto hipotético que está a medio camino entre el profesor y el lector lego en psicología, es decir, el escritor que no sabe nada de psicología. No podemos escribirle a esta persona porque tenemos que explicar todo desde cero. Tendríamos hasta que explicar quién es Sigmund Freud. Pero tampoco le podemos escribir exclusivamente al profesor, porque se va a perder mucha información que es importante o mucho conocimiento que es importante demostrar, o habilidades que son importantes de demostrar. Por eso lo ideal es escribir a este punto intermedio. Está bien, en general está todo en la clase. Nosotros vimos la clase sincrónica, que muchos de ustedes ya vieron, no lo han visto ya la verán, pero ahí está lo básico, ¿ya? Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que hay que escribir el ensayo. Y la idea de escribir el ensayo, o el ensayo se comienza a escribir en clases, en una actividad en clases propiamente tal. Así que está todo explicado en el aula, no quiero retenerlo más tiempo, porque la verdad es que ya nos pasamos de la hora, pero sí les voy a pedir que se fijen muy bien en el aula porque ahí se explican los próximos pasos y cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos, ¿ya? Y también me gustaría preguntarles si hay alguna duda respecto de lo visto hoy en día. El gran resumen de la clase del día es que escribir la composición escrita es una habilidad que es necesariamente estratégica. Y para generar experticia y dominio en la composición escrita, es necesario abordar la escritura como un problema, como dos problemas paralelos. El problema del contenido y el problema del estilo o la retórica. Ambos problemas se resuelven en espacios virtuales mentales que dialogan entre sí. Y yo estoy constantemente generando contenidos que me llevan a nuevas figuras literarias y esas figuras literarias me llevan a nuevos contenidos. Y así sucesivamente. Y en la medida en que se van cumpliendo los objetivos que establecí en el comienzo, yo voy quedando satisfecho con lo que voy escribiendo. Y lo más importante es escribirle a un lector hipotético, no escribirse a sí mismo o a sí misma. Ese es el gran resumen. Y por eso, se abre el micrófono para preguntas, y si no las hubiera, nos podemos ir. Acá yo debería poner música de espera. Bueno, les puedo cantar La chica de Ipanema. Y después de ese número musical,
Isadora, Catalina, me despido. Que estéis muy bien. Chao, chao. Eh,